y simulación electrónica, y lo que vamos a ver hoy es cómo hacer una simulación AC sweep de un filtro, ¿sí? Para poder ver la característica que este tiene en frecuencia, o sea, lo que denominamos la respuesta en frecuencia de un filtro. El análisis lo vamos a basar en filtros de tipo activo, ¿sí? Son filtros que se construyen con operacionales. Por ejemplo, en este caso, en este circuito que se ve acá, el que denominamos la figura 1, este es un apunte que va a estar disponible, ¿sí? En el campus, bastante sencillito. Así que, bueno, básicamente lo que tenemos es un circuito de amplificador no inversor al que le agregamos en su entrada una red de filtrado, ¿sí? Un circuito RC, un circuito que no tiene la misma respuesta para todas las frecuencias, sino que es selectivo para un grupo de frecuencias. En este caso de tipo pasabajos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una variación de frecuencia, es decir, le vamos variando la frecuencia al generador, lo que vamos viendo es que la salida se mantiene constante hasta que en un determinado tiempo la salida empieza a disminuir. Esto es debido a la acción del filtro, ¿sí? Y la respuesta característica que este tiene. La frecuencia en donde empieza a caer, ¿sí? La curva, la respuesta, se denomina frecuencia de corte y se calcula con las constantes del circuito RC. 1 sobre 2pi por R1 por C1, que son estos valores, ¿sí? Luego los otros valores fijan la denominada ganancia del amplificador, ¿sí? El valor que éste amplifica. Como les decía, el circuito de filtrado es este, pero al utilizar un circuito con amplificador operacional tenemos la posibilidad de no solo proveer filtrado, sino también de variar la ganancia del amplificador. O sea, podemos hasta inclusive variar la amplitud de la señal de entrada en la magnitud que nosotros creamos considerable. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es ver este tipo de curvas de filtros utilizando el análisis AC sweep del simulador PSpice, ¿sí? O sea, vamos a hacer una variación de la frecuencia. Y para eso nos vamos a basar en un ejemplo práctico, ¿sí? Que es un circuito que tiene una RF y una RG de 1K, lo cual nos da una ganancia de 2, y una R1 y C1 de 2.1K y 5 nano, ¿sí? Esos son, digamos, los valores que fijan la red de filtrado. Y la idea es, en base a este circuito, bueno, corroborar esta frecuencia, a ver si la podemos medir con el simulador y qué diferencia tiene con la curva teórica, ¿no? que vimos acá en la bibliografía. Así que bueno, la otra variante es el filtro pasa-altos. El filtro pasa-altos, ante una determinada frecuencia de corte, empieza a dejar pasar la frecuencia, ¿sí? Estos circuitos son selectivos en frecuencias y se pueden utilizar, por ejemplo, en audio para hacer una selectividad de frecuencias, por ejemplo, bajas, altas, medias, ¿sí? Y el estudio de ellos, digamos, es importante porque uno viendo la curva puede tener en cuenta la selectividad, ¿sí? A partir de cuando empieza a cortar este filtro y demás. Entonces siempre se anulan, digamos, se utilizan estas curvas de respuesta en frecuencia, como estamos viendo acá. Así que bueno, vamos al simulador. Vamos a ver esto que les preparé. Básicamente son dos filtros, uno de tipo pasabajos y uno de tipo pasaaltos. La construcción es muy similar a lo que venimos haciendo, son operacionales en configuración no inversora con el agregado de la red de filtrado. ¿Sí? En este caso, pasabajos y pasaaltos para el segundo circuito. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una variación de esta B1 que está conectada, ¿sí? Como Bin. Ven que tiene acá lo que se denomina una burbuja, eso se busca como bubble, eso está acá. Entonces, bueno, si nosotros colocamos burbujas, podemos poner, digamos, en distintas partes del circuito, burbujas y asignarle un nombre. Y bueno, con ese nombre que le asignamos, tenemos, digamos, la conexión garantizada, digamos, a ese nodo de manera interna sin ver el cable y sin cruzar
sin cruzar tantos, digamos, tantos cables, ¿no? Así como podemos ver que la Tierra están todas unidas y tienen el mismo símbolo, bueno, todas las burbujas que tengan el nombre Bain están conectados a este generador, que casualmente es un generador del tipo BDAC, no BSIN como usamos hasta ahora, porque BDAC tiene la particularidad de poder variar su frecuencia, cosa que el otro no la tenía, tenía una frecuencia fija y se utilizaba para simulación de tipo transient en el dominio del tiempo. Como acá vamos a hacer una simulación en el dominio de la frecuencia, tenemos que utilizar una fuente del tipo BDAC. Así que bueno, ¿cuáles son los valores que le di a esta BDAC? Básicamente, únicamente el valor de la magnitud. O sea, 2 volt, que sería el valor de pico de la señal. Frecuencia no, porque como ya le dije, es variable. ¿Cómo hacemos que la frecuencia varíe? Bueno, tenemos que venir acá al setup y acá es donde entra en juego la parte de simulación. Dentro de la simulación hace sweep, que tiene que estar cliqueada. Entramos y podemos ver, digamos, el análisis que vamos a realizar, que es un análisis AC barrido, ¿sí? Sweep es un barrido, es una variación, y es por décadas. Por décadas significa que es lineal, ¿sí? Y tiene que ver con la escala. Después vamos a hacer la variación en el gráfico, en la parte práctica de la escala, y vamos a ver que, digamos, para respuesta en frecuencia, dado los valores, sí que son muy, muy grandes, termina conveniendo más siempre utilizar una escala logarítmica, así como en este caso por décadas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la cantidad de puntos por década, en este caso es 100, en qué frecuencia comenzamos el barrido y en qué frecuencia terminamos. Bueno, ¿cómo elegí esto? Básicamente en relación a este cálculo. Como el cálculo dio 15K, vamos a utilizar, digamos, un margen que podamos ver la variación de la curva. Y bueno, después puse acá una punta de tensión para poder justamente ver la variación ahí. Entonces, bueno, estos son los parámetros del análisis de AC, bastante sencillito. Vamos a darle simular y podemos ver la curva, ¿sí? Esta es la curva del simulador. Con respecto a la escala, ven que quedó seleccionado acá que el eje X, que determina la frecuencia, como dijimos hoy, análisis en función de la frecuencia, es del tipo logarítmico y es por décadas, ¿sí? Si nosotros desactivamos acá, vemos la curva que no es la más representativa del filtro, pero sí son los puntos. Esto tiene que ver únicamente por la escala, ¿sí? Utilizando una escala logarítmica, digamos, para el rango de frecuencias, que es muy amplio, que se utiliza en filtros, ¿no? Piensen que arrancamos de 100 Hz y terminamos en 100.000 Hz. Entonces, para este tipo de circuitos, lo más recomendable y la mejor forma de trazar la curva es con una escala del tipo logarítmico. ¿Qué podemos ver en esta curva? Bueno, básicamente que el filtro es de tipo pasabajos, como vimos acá, ¿no? Que a partir de una determinada frecuencia empieza a cortar. Pero bueno, veamos algunas diferencias que tiene, digamos, con la explicación teórica, ¿no? La frecuencia de corte nos dio 15 Hz. Entonces, si nosotros venimos acá, buscamos el cursor, ¿sí? Podemos ir moviéndonos y ver los puntos acá abajo. Entonces vamos a ver dónde están estos 15 Hz. Y vemos que más o menos estarían por acá. 15. Por acá. Sí, o sea, ya se empieza a ver que toda esta banda de frecuencias pasó hacia la salida y de acá en más ya se encuentran muy atenuadas, ¿sí? Esa es la respuesta clásica que tiene un filtro. No es que empieza, digamos, a cortar ni bien baja, sino que digamos que tiene una caída de 3 dB en la salida y a partir de ahí se denomina el corte, ¿sí? Así que bueno, la ganancia es 4, o sea, nosotros le pusimos, perdón, es 2, le pusimos 2 volt y obtuvimos 4 a la salida. Y acá estamos viendo la curva. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vamos a compararla con el pasa alto, que también lo tenemos ahí con la misma variación de frecuencia. Entonces, bueno, si nosotros venimos acá a plot, podemos agregar una nueva ventana para hacer un plot. Vamos a apagar el cursor.
En esta nueva ventana, nosotros lo que vamos a hacer es compartir el eje de frecuencias, pero ver otra gráfica. En este caso, la gráfica del otro filtro. Ven que acá tenemos la Vout del pasabajos. Nos salió directamente porque yo usé una punta. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacerlo de cero? O sea, pedirle al simulador que nos muestre la curva del pasaltos. Bueno, eso se puede hacer y lo vamos a hacer. Tenemos que venir acá. Primero seleccionamos la curva donde queremos que se realice la gráfica, acá, y luego vamos a venir acá. Vamos a venir a Trace, Add Trace, y acá nos vamos a encontrar que hay un montón de señales que nos puede mostrar el simulador. Como hay un montón, bueno, vamos a ver si podemos hacer un pequeño filtrado, ¿no? Para que poder seleccionar mejor la señal que nosotros queremos ver. Entonces, bueno, ya sabemos que no es una corriente, es una tensión, ¿sí? Sabemos que tiene, digamos, un nombre específico. Así que, bueno, nos quedamos con este grupito de funciones. O sea, si lo hubiéramos buscado desde el principio lo hubiéramos encontrado igual, pero yo para que poder mostrar algunas funcionalidades más como para poder encontrar, ¿no? Cuando son señales más complejas. Así que bueno, ¿cuál es la que queremos ver? La Vout del pasaaltos, porque acá vemos la del pasabajos. Estas son las etiquetas que están puestas sobre el circuito. Y es muy importante utilizarlas porque si no, tenemos que usar esos nombres raros de los nodos para identificarlo, que es bastante complicado, ¿sí? Esto de acá. Esta numeración de nodos que es bastante incómoda. Así que bueno, seleccionamos acá el pasaaltos. Uy, lo seleccioné dos veces. El pasaaltos y le damos OK. Y acá tenemos la curva del pasaaltos con la misma escala, es la curva de arriba. En este caso nos quedaron los dos con el mismo color porque son gráficas distintas. Si fuera la misma gráfica la podríamos distinguir por color. También lo podríamos hacer con la misma gráfica, pero no sé si es... Como son dos circuitos distintos, quizás no sea lo más recomendable. Así que bueno, nuevamente, como los valores que yo utilicé son los mismos, 5 nano y 2K1, básicamente la curva, digamos, tiene la misma forma, pero invertida. Si nosotros venimos acá, a ver, y vemos con el cursor, más o menos ahí por los 15K, tenemos la frecuencia de corte y de ahí en más el filtro deja pasar las señales. Así que bueno, eso es todo para simulación ACSweep. Un ejemplo aplicado a filtros activos, ¿sí? Los filtros con operacionales son muy útiles porque dan la posibilidad de obtener ganancia en el circuito. Fíjense que nosotros entramos con una señal de 2 volt y la señal de salida en la banda de paso, que es lo que se denomina donde está conduciendo, es de 4 volt, ¿sí? Porque le aplica la ganancia el operacional. Esto nos permite construir circuitos como es de filtrado en frecuencia, de tipo de ecualizadores, donde nosotros podemos hacer un refuerzo de bajos y demás, ¿no? Los circuitos que se utilizan son filtros activos de orden mayor, o sea, con una selectividad mayor, que tiene esta curva, crece de manera más abrupta, ¿sí? Pero se basa en este análisis que estamos viendo y en esta introducción a filtros. Así que bueno, espero que haber sido claro con ustedes. Y bueno, como siempre, voy a estar disponible en el aula virtual y vamos a hacer una actividad con esto. Así que les dejo un saludo a todos.